I'm forever blowing bubbles, pretty bubbles in the air. They fly so high, nearly reach the sky. Mirá este cuadro de Bruegel de 1640. Hay unos tulipanes. ¿Qué significa Sí. eso? Bueno, Bruegel lo que intenta hacer acá es representar sarcásticamente lo que fue la crisis y la manía de los tulipanes en Holanda. ¿Cómo tiene que ver, o sea, los tulipanes, que es algo no productivo, una burbuja sobre eso? Sí, fue algo realmente muy extravagante. En realidad, alrededor del año 1636, en el otoño europeo de ese año, se empieza a generar un auge en lo que era la compra de tulipanes. Es decir, el valor de los tulipanes empieza a subir, principalmente motivado porque la nobleza, la gente de clase alta holandesa, empieza a verlo como un artículo de belleza y de estética de los tulipanes. Eso genera un primer auge de los precios, pero después empieza a sumar gente que poco le importaba los tulipanes en sí, sino la especulación sobre el precio de los tulipanes. O sea, indistintamente de cómo está la economía, los holandeses creían que iba a ser el tulipán holandés algo importante para Europa. Claro, eso era la base, digamos, de las expectativas crecientes del precio. Si todo el mundo pensaba que nunca iba a dejar de crecer el precio del tulipán, que todos los países europeos iban a entrar en el auge, digamos, de la compra de tulipanes, y eso generó una inflación hacia el resto de los bienes, por ejemplo, la tierra, los inmuebles, otros bienes de capital holandeses, que generó una euforia económica muy, muy corta, unos meses, en Holanda, en ese año. ¿Y cómo se pincha y cómo termina esta historia en la economía real? Sí, bueno, eso, digamos, en algún momento del siguiente año, 1637, a principios de 1637, se genera cierta desilusión sobre el aumento de precio de los tulipanes y empieza a haber una prominencia de la parte vendedora. Entonces, el ratio, digamos, de aumento del precio de los tulipanes se había multiplicado por 50. Entonces, en muy poco tiempo eso colapsa. Pasa de ser, por ejemplo, el libro clásico que habla de esta euforia es el libro de Mackay, que dice que los tulipanes se llegaban a vender a 6.000 florines, una cifra comparable a terrenos, a casas en esa época. Se llegaban a vender 6.000 florines. Bueno, cuando se pincha la burbuja, pasan de valer 6.000 florines a 150 o 200 florines. Entonces, imagínate lo que fue el colapso de riqueza para la gente que realmente había comprado a futuro, digamos, ese tipo de tulipanes. ¿Y esos futuros eran honrados por los compradores? Bueno, justamente se desató un desbarajuste bárbaro porque, claro, cuando el precio, digamos, spot de los tulipanes colapsó, los contratos a futuro seguían, digamos, nominados en el precio esperado que iba a haber, digamos, en el futuro. O sea que había un desfasaje enorme, nadie se quería hacer cargo de los contratos de compra, entonces eso llegó a un montón de litigio, las cortes en Holanda no sabían bien qué hacer y se terminó decidiendo que eran riesgos de juego, era una situación similar a las pérdidas de juego y dejaron que cada uno se las arreglara como mejor podía. Manu, ¿seguimos viendo qué hay? Dale, vamos. Mirá, Gastón, qué buena es esta sala. ¿Qué representa esto? Bueno, son imágenes de lo que fue la primera crisis financiera europea, que pasó en 1720 con foco en Londres y París. ¿Cuál era la escena macro de esos dos países? Bueno, estos reinos salían recientemente de lo que fue la Guerra de Sucesión Española, que había causado mucho gasto público, gobiernos sumamente endeudados, y paralelamente los mercados financieros europeos estaban cada vez más interconectados con mayor movimiento de capitales entre sí. Ahí veo como unas acciones de empresas. ¿Cómo está relacionado? Claro, en primer lugar el gobierno británico, con el objetivo de reestructurar la deuda, crea en 1711 la Compañía del Mar del Sur, que junto con el Banco de Inglaterra, también recientemente creado, iban a ser las encargadas de hacer el canje de deuda, que estaba en poder de los ahorristas para emitir acciones, digamos, para canjear esa deuda. O sea, ¿cómo era la escena? Tenías ahorristas, la empresa en el medio y la corona del otro lado, que era un swap de renta fija y renta variable. El objetivo de la corona era generar, digamos, unir toda esa deuda que estaba desparramada en un solo tenedor, que iba a ser esta compañía de comercio. La compañía ganaba porque la corona le permitía expandir su capital.
¿Cómo era este esquema? El esquema funcionaba de la siguiente manera. La compañía podía aceptar, a cambio de sus acciones, títulos de la deuda británica. Entonces los ahorristas podían comprar acciones de la compañía que eventualmente les iban a dar más renta que lo que estaban recibiendo de renta fija en ese momento por la deuda pública. Entonces, de esta manera ganaban todas las partes. La corona porque tenía atomizado al único tenedor de deuda y iba a renegociar menores tasas y mayores plazos. La compañía porque permitía cada vez un incremento mayor de capital a través de este esquema de canje de acciones por deuda. Y los ahorristas porque canjeaban una deuda pública que les daba un interés relativamente bajo por grandes expectativas de ganancia a través de apreciación del capital de las acciones de la compañía del Mar del Sur. Parece que esto va a explotar. Contame antes qué pasa en Francia. En Francia pasa algo parecido. Y, digamos, está motorizado por un gran personaje de la historia financiera que fue John Law. John Law era un escocés que a principios del siglo XVIII había tratado de convencer al gobierno escocés de crear un banco con la capacidad de emitir papel moneda. John Law creía que las economías modernas no podían funcionar sin un banco central que emitiera moneda. Pero bueno, en esa época en Escocia a nadie le interesó y John Law pasó al continente y después de un derrotero por varias capitales se toma contacto y se hace amigo de los gobernantes de Francia, en particular del duque Felipe de Orleans, que era el regente. Entonces, en 1716, Felipe de Orleans le permite a Law crear un banco con la posibilidad de emitir dinero. ¿Cómo se estructura eso en una escena donde la corona está bien endeudada? Claro, entonces tenemos un esquema parecido a lo que pasa con la compañía Mar del Sur. Lo que organiza es lo siguiente: emitir acciones de este banco y posteriormente lo que iba a ser la compañía del Mississippi, que también iba a tener el monopolio del comercio francés con el Mississippi americano, a través de un esquema parecido, que consistía en lo siguiente: emitir acciones que podían ser compradas con billets d'État, que eran los títulos de la deuda francesa que había generado y había emitido Luis XIV. Entonces, los ahorristas podían comprar acciones de la compañía usando sus títulos de deuda, que estaban muy subvaluados en esa época. Entonces, hacían también una especie de swap entre renta fija por renta variable, con importantes expectativas de beneficio. Que hay que recordar que en esa época recién se estaban experimentando las primeras compañías por acciones y la gente tenía realmente mucha euforia y mucha expectativa favorable de cómo iban a evolucionar estas compañías. Entonces había una euforia generalizada acerca de cómo iban a evolucionar los precios de las acciones. Entonces, ¿cómo termina cayendo todo esto? Bueno, volvamos a Londres. Lo que pasa es lo siguiente: la compañía de Mar del Sur realmente tiene un manejo muy malo, se adulteran balances, se generan ganancias falsas, y esto es descubierto tanto por auditores de accionistas minoritarios como por el gobierno. Entonces, lo que había sido el aumento fabuloso del precio de las acciones empieza a colapsar. Esto genera que parte de los accionistas continentales de la compañía del Mar del Sur retiran su dinero. Esto genera a su vez una caída muy drástica del precio de las acciones. Y este pánico que se genera en Londres se traslada después a la compañía de Law, que también había tenido una serie de malos resultados en el Mississippi, pues esperaban encontrar oro que no encontraron y una serie de cosas. Entonces, las acciones de la compañía de Law también colapsan. Y esto genera un efecto de riqueza impresionante en toda Europa, que se traslada a Ámsterdam, Hamburgo, a los principales centros financieros europeos, generando realmente un estancamiento del comercio y la actividad económica fenomenal. Manuel, vamos a ver si nos encontramos con otra crisis. Dale, vamos. Principava